¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme en otro programa de México Social. El día de hoy hablaremos de dos ejes fundamentales de la democracia: transparencia y rendición de cuentas. Para ello hemos invitado al auditor superior de la Federación, el contador Juan Manuel Portal, y a la comisionada del IFAI, Jacqueline Pechard. Los invito a que veamos el siguiente reportaje. Una democracia se asienta en diversos pilares. Tres fundamentales son el respeto al sufragio, a los derechos humanos y en un sistema transparente de rendición de cuentas. El binomio rendición de cuentas y desarrollo social es crucial en países como México, caracterizados por una persistente desigualdad y pobreza, así como por prácticas de despojo y desvío de recursos de parte de funcionarios que hacen de la corrupción o la incompetencia un estilo de vida. Los cuantiosos recursos económicos dirigidos a los programas de desarrollo social deben fiscalizarse de modo riguroso, pues su correcta aplicación impacta directamente a la pobreza, la marginación y el empleo. Una eficiente rendición de cuentas debe correr por dos pistas. Primero, se deben evaluar las políticas sociales del Estado dirigidas a combatir la pobreza y fomentar el desarrollo social, y de manera simultánea se requiere la intervención de un órgano de fiscalización que dé seguimiento y vigilancia al uso y ejercicio de los recursos públicos. En México, el Coneval es una instancia gubernamental cuyo mandato principal es la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales. Precisamente en una reciente evaluación de 2012 se advertía sobre una gran dispersión de los programas sociales al interior del gobierno federal y entre entidades federativas. Resulta evidente que el gobierno federal tiene por delante lograr una eficiente coordinación de las políticas y programas sociales en los tres niveles de gobierno. La Auditoría Superior de la Federación es un garante en el seguimiento, uso y ejercicio de los recursos públicos. Sin su intervención, sería imposible pensar en una rendición de cuentas. A estas dependencias se suma el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el cual le permite a la ciudadanía ver garantizado el derecho a la información. De acuerdo a información oficial, en los años que van de 2001 a 2009, la Auditoría Superior de la Federación logró el reintegro de más de 44,000 millones de pesos, monto aproximado al presupuesto anual del programa Oportunidades y Desarrollo de Zonas Prioritarias. Nuestros gobiernos están obligados a un puntual rendimiento de cuentas, a garantizar el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, sobre todo cuando se trata de recursos y acciones que inciden en la educación, el abatimiento de la pobreza y el desarrollo social. Solo hay un camino: la eficacia de los programas sociales y la transparencia en el uso de los recursos para crear una sociedad cada vez más justa y equitativa. No podrá haber garantía de derechos sociales si no hay rendición de cuentas y transparencia. Es un factor fundamental de las democracias, pero también de la garantía de derechos sociales. Por ello, agradezco que esté en el estudio la comisionada Jacqueline Pechard, y empezaría contigo, Jacqueline. ¿Cómo influye la transparencia o la no transparencia en todo el proceso de la construcción, no solo del país, de la democracia en concreto? ¿Cuál es la relevancia que tiene? Si entendemos la democracia como un régimen político que garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la población en general, entenderemos que una vez que en México se logró tener el derecho al voto como el pilar esencial del ejercicio de derechos cívicos, de derechos políticos para elegir a los gobiernos, el otro requisito fundamental en la construcción de una democracia era que la gestión de los gobiernos surgidos de elecciones competidas y elecciones abiertas y transparentes fuera también un ejercicio de gobierno transparente, abierto a la ciudadanía, en donde el ciudadano entonces ejerce su derecho a saber y conocer qué hace el gobierno, cómo toma sus decisiones, cuánto gasta, en qué políticas públicas y cuál es el resultado de esas políticas públicas. Pero entendiendo que lo básico sería que también los mexicanos sepan a qué derechos tienen derecho. ¿A qué derecho tienen derechos? Entra dentro de la misma transparencia, es saber efectivamente qué normas regulan la gestión del gobierno, qué normas regulan al Estado en general y cuáles son los derechos a los que tienen acceso
y deben estar garantizados por el propio Estado. De ahí la importancia del acceso a la información para conocer los derechos, conocer las reglas, las normas y tener información constante. Pero esto no es suficiente si no hay esta otra gran dimensión que tiene, digamos, la garantía de derechos sociales. La auditoría es una de las estructuras más reconocidas que tiene un papel fundamental. Este papel de fiscalización, ¿cómo lo definirías en términos de su trascendencia e importancia en esto que bien nos decía Jacqueline, de los pilares de la democracia? Bien, yo creo que tiene una importancia muy grande. En primer lugar, porque la fiscalización superior como parte de la rendición de cuentas es aquella función que tiene asignada el Poder Legislativo en esta división de poderes que tiene nuestra democracia para, en primer lugar, aprobar los presupuestos, aprobar los programas en los que se va a invertir el presupuesto. Pero tiene la facultad adicionalmente, exclusiva, la Cámara de Diputados, de ver si lo que se aprobó se aplicó exactamente en los montos, en los términos y en los programas. Pero adicionalmente se tiene una aliciente que es un elemento adicional, que es ver si es que esto está funcionando. No nada más si se aplicó en los programas, si se aplicó en los montos, si no está funcionando. Esta es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y la fiscalización es el órgano técnico de la Cámara de Diputados a fin de llevar a cabo esta revisión, poder emitir un informe sobre cómo fue ejercido el presupuesto, cómo fueron aplicados los programas y finalmente los resultados que se obtuvieron. De ahí la importancia. De ahí que la auditoría no solo es que se ejerzan los recursos de una manera honesta, sino también el impacto que tiene. Así es. Ojalá pudiéramos llegar a medir en todos los casos, queremos seguir avanzando, el impacto social, no nada más el impacto económico. Llegar a ver efectivamente cómo están ayudando los programas a mejorar la situación social de nuestro país. Y en ese sentido, tener información, acceso a la información del impacto de los programas, incluso de cómo se ejercen los recursos, se convierte en una parte fundamental del IFAI. Ciertamente yo diría que el acceso a la información es como el primer escaño, el primer peldaño para lograr lo que sería el objetivo último, que sería la rendición de cuentas. Si la rendición de cuentas quiere decir la posibilidad de que el ciudadano no solamente tenga información, sino que sepa en qué se utilizó esa información, sobre todo sobre los recursos públicos y cuáles fueron las consecuencias de la orientación de esas políticas públicas. No solamente saber qué políticas públicas de cruzada contra el hambre, por ejemplo, sino saber cuáles fueron las formas, los criterios bajo los cuales se edificó un programa como la cruzada contra el hambre y después qué se gastó y después cuáles fueron las consecuencias de ese gasto. Pero platícanos el proceso. Un ciudadano solicita información al IFAI sobre cómo se construyó un programa, cuáles son los montos y recursos. ¿Ustedes qué hacen? Lo que nosotros hacemos es proporcionar una plataforma informática, que es la que hoy en día más se utiliza para solicitudes de acceso a la información, aunque los particulares, las personas pueden hacer solicitudes pues personalmente, pero hay una plataforma que se llama Infomex y entonces por esta vía se dice, yo quiero preguntarle a la Secretaría de Desarrollo Social sobre un programa específico, oportunidades o a la auditoría, por supuesto. Entonces se le pregunta la información y entonces la dependencia o la entidad tiene que responder. Tiene 20 días para responder y si no el particular puede quejarse ante el IFAI. Entonces el IFAI está ahí para garantizar que las distintas dependencias y entidades efectivamente den la información. Pero el IFAI solamente es garante del sector gubernamental de la administración pública federal. En cambio, la auditoría es responsable de los tres poderes de la Unión. Sí, claro. Es no nada más de los tres poderes, sino también todo aquel que utilice recursos públicos federales. Es decir, trasciende no nada más a los estados y municipios, sino a los órganos autónomos. Trasciende hacia aquellos subsidios que inclusive un particular puede estar utilizando. Entonces llegamos hasta auditar cualquier peso federal. Donde esté. Donde esté. Dentro de los parámetros que nos establece nuestra ley, del ejercicio al que estamos autorizados a revisar. Cuenta pública por cuenta pública. Pero ¿cómo definen en este océano, digamos, finalmente gigantesco de entidades, dependencias, particulares que reciben recursos, cómo deciden ustedes a quién auditar? Es una metodología bastante compleja, pero que la tenemos ya muy dominada y que la vamos perfeccionando cada año. Empezamos por hacer un análisis durante el ejercicio, antes del cierre, de las cifras y de aquellas situaciones
que son de mayor relevancia o que están dentro de la opinión pública para efectos del presupuesto. Podemos separar primero dos partes, lo que corresponde a los ingresos, que también tenemos esa facultad, y después lo que corresponde a los egresos. En el caso de los ingresos, obviamente que tomamos la parte más relevante en cuanto a montos, lo que es la recaudación, así como los ingresos que provienen de otros entrega de servicios, los derechos. Y en el caso de los presupuestos, tenemos diferentes enfoques para la selección de los entes que vamos a auditar. Hacemos un análisis de carácter financiero, de carácter presupuestal, de carácter de variaciones en cuanto a la importancia, en cuanto a si se obtuvieron o no los montos que estaban establecidos, sub o sobre ejercicios. Hacemos un análisis previo hacia los riesgos inherentes en cada una de las operaciones que llevan a cabo los entes auditables. Pero adicionalmente, en algunos casos tenemos que hacer un análisis, hablando de contratos de obras o hablando de municipios, de aquellos montos y aquellas variaciones que tienen, de aquella, digamos que, equidad en cuanto a la distribución de los recursos, en caso de obras públicas, por estados, viendo la importancia y que haya una participación en todos ellos. En el caso de los municipios se tiene que ver aspectos adicionales. Son 2.400 municipios. Nosotros llevamos a cabo una revisión de aproximadamente 450 municipios. La selección es muy cuidadosa. Y esto en virtud de que en los municipios interviene un aspecto adicional que no está en todos los demás, que es el aspecto político. ¿De qué partido es en ese momento el ayuntamiento? ¿Quién es el partido que estuvo ejerciendo la cuenta que vamos a revisar? ¿Quiénes son los que están hoy? ¿Qué montos son? Y que haya una equidad en la selección de los municipios. Casi nunca revisamos el mismo municipio cada año. Cuidamos que haya una intervención lo más, digamos que, cobertura adecuada hacia todos los estados de la República en función de la proporción que tienen los municipios en cada estado. Que sea representativa. Que sea representativa. Hay estados con 10 municipios y otros de 220 municipios. Pero si el IFAI se da cuenta que hay una gran demanda de información de algún programa, ¿ustedes esa información influye en una posible auditoría? Puede ser, no tanto por la solicitud de información, sino si existen elementos como para señalar una revisión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Después de terminado nuestro informe, se hace público el informe. Entonces, la ciudadanía tiene acceso a los resultados de nuestra revisión inmediatamente, al mismo tiempo casi que los diputados. De ahí puede haber interés de ciertos temas. Obviamente que todo lo que se publica, todo lo que está siendo demandado a través de solicitudes, ya sean directas o a través de los diputados, se va haciendo un análisis durante el ejercicio y al final del año, antes de llevar a cabo la integración de nuestro programa, sabemos qué es lo que debemos de considerar para incluirlo en nuestro programa anual. Vamos a hacer un corte. Regresamos a seguir platicando sobre transparencia, rendición de cuentas, un tema que sin duda está en la parte esencial de la confianza que tengamos sobre el impacto de los programas sociales. Vamos a un corte y regresamos ahorita con nuestros invitados. Desde el 2000 hemos tenido muchos avances en términos de transparencia y rendición de cuentas, de manera que, bueno, pues ahora nosotros ya contamos con una Auditoría Superior de la Federación, tenemos reglas de operación en los programas sociales, tenemos un presupuesto con base en resultados, un presupuesto ciudadana, en fin. Ahora, por ejemplo, los presupuestos, lo que te comentaba, que son presupuestos con base en resultados, se define el gasto público y también de manera particular el gasto social con base a indicadores de desempeño, ¿no? Entonces yo creo que el avance que hemos tenido en términos de transparencia de forma general y de manera particular en términos del gasto social ha sido importante. Dentro de todas las instituciones públicas y dentro de todas las áreas de la política pública debe estar la exigencia de la transparencia y rendición de cuentas como una política transversal. No es exclusiva de una instancia en paralelo con todo el ejercicio del gasto público, sino que dentro de cada una de las instituciones y de todos los quehaceres y toda la política pública debe estar incorporada esta necesidad.
Estos mecanismos de rendición de cuentas exigen que sean también a partir de otros niveles de rendición, que es la eficacia de los programas, indicadores que tienen que ver con el impacto que tiene en la población y acerca de los problemas que se quieren abatir. Se incrementa la inversión en estos programas sociales, en la seguridad, pero no vemos el correlato en una mejoría real. No tenemos los mismos mecanismos para rendir cuentas o para saber si un programa es eficiente o no, digamos que a lo largo de todas las acciones y programas de política social. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que de entrada, por ejemplo, el programa Oportunidades ha sido muchísimo más evaluado que otros programas que empezaron recientemente. Todos los programas de política social tendrían que tener el mismo nivel de transparencia y el mismo nivel de evaluación y los resultados que arrojan los programas de política social deben de ser iguales para todos, ¿no? No hay razón por la cual un programa como Oportunidades tenga tantas evaluaciones y digamos que tantas organizaciones de la sociedad civil y actores están específicamente viendo qué hay detrás de este programa y no tengamos el mismo nivel de evaluación sobre otros programas que tal vez tienen un presupuesto menor. Yo creo que de manera general nosotros tenemos que empezar a hablar de sanciones, ¿no? De responsables. ¿Quiénes son los actores que están involucrados en la toma de decisiones? ¿Cuáles son los resultados, ¿no? Y cuáles son las sanciones que se tienen que tomar derivadas de mala toma de decisiones, de corrupción, de discrecionalidad, ¿no? En este sentido, yo creo que es muy importante que nosotros empecemos a integrar dentro de las leyes correspondientes estas sanciones, ¿no? Identificando exactamente quiénes son los actores y cuáles pudieran ser las repercusiones de la mala toma de decisiones. Estamos hablando de transparencia y rendición de cuentas. Ya que le decías en el corte, la transparencia de los otros poderes de la Unión. ¿Ustedes están solo facultados para el Poder Ejecutivo? Solamente para la Administración Pública Federal. Cada uno de los estados tiene su propio instituto o comisión de transparencia y los otros poderes y los organismos autónomos tienen su propio órgano de vigilancia de transparencia. La Ley Federal de Transparencia aplica para todos los poderes y para los organismos autónomos, es decir, el Banco de México, el IFE, la Comisión de Derechos Humanos, pero ellos tienen sus propios órganos garantes. El IFAI es solamente el que vigila la transparencia en el ámbito de la Administración Pública Federal porque es un organismo del propio gobierno, de la propia Administración Pública. Entonces tenemos 32 expresiones muy diferentes. Exactamente, sí. Además de las que existen en el ámbito federal, ¿no? En el Congreso, en el Poder Judicial, etcétera, ¿no? En el caso de la auditoría, en los estados, cuando hay solo recursos estatales, ¿no es competencia la auditoría? En absoluto. Únicamente recursos federales. ¿Y hay quien audita? Hay un órgano similar al nuestro, que es de una estructura parecida, igualmente dependiendo del Congreso local, aunque en la práctica no es tal, pero la estructura es igual. Hay los tres poderes en los estados, depende del Congreso local y audita a los tres poderes en cada estado. Entonces tenemos igual una muy heterogénea capacidades. Así es. En los 32 entidades. Así es. Hablemos ahora de lo social, o sea, la rendición de cuentas en los programas sociales. ¿Cuál es tu apreciación 2013 de lo que auditaste, la última cuenta pública? ¿Cómo se encuentra en general el impacto de la rendición de cuentas de los programas sociales? La que revisamos fue 2011, perdón. Oh. Estamos auditando 2012 en este momento. Yo lo que veo es que estamos avanzando. Veía en la intervención que está grabada anteriormente respecto a que el programa Oportunidades es el más auditado, el más supervisado, el más evaluado. Tiene alguna razón. Son varios componentes los que tiene Oportunidades. Entonces, la autoridad, en el caso de la autoridad superior, estamos revisando en alguna ocasión lo que corresponde al programa de alimentación. En otro vemos lo de educación, en otro vemos de salud. A veces hacemos una integral, pero hay diferentes enfoques para las evaluaciones. Quizá por eso se menciona que es tan evaluado. ¿Qué otras complicaciones tiene este programa? Los padrones y la correlación que existe con otros programas de salud, etcétera, etcétera. Por eso puede sonar que está muy evaluado. Yo creo que está bien. Yo creo que entre más información tengamos y más datos podamos proporcionar a la población, podremos seguir avanzando en tener confianza en la efectividad de los programas. Yo creo que es muy conveniente.
De los programas sociales, ¿cuáles son los que hay mayor requerimientos de información? ¿Qué es lo que has percibido desde el IFAI? ¿Cómo se ve esta percepción de los ciudadanos en términos de buscar más información de todos los programas, de ciertas partes? A ver, las entidades que más solicitudes de información les hacen es al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la SEP. Pero esto tiene mucho que ver con el volumen de esas instituciones, ¿no? La cantidad de recursos que tienen y entonces y los distintos programas, los distintos fondos, los distintos fideicomisos también. Entonces ahí hay muchísimas solicitudes de información, pero desde luego que hay muchas que tienen que ver con políticas sociales y programas, a Sedesol, a Zagarpa, hoy a Sedatu, ¿no? La antigua reforma agraria, mucho de política social que tiene que ver con, por ejemplo, lo que hace con agua y que es del interés realmente de ver de qué maneras hay programas de mejoramiento de la calidad del agua, etcétera. Entonces, no hay un programa que reciba privilegiadamente solicitudes de información. Hay un interés general, yo diría más bien de rubros de distintos programas que tienen que ver con los recursos, con las reglas de operación de cada uno de los programas, con los padrones de beneficiarios, eso es algo que también requieren muchísimo, y con los criterios bajo los cuales se selecciona a ciertos beneficiarios en un programa y en otro. Es decir, sí hay solicitudes de información, sobre todo sobre recursos, pero también sobre cómo operan y los criterios para operarlos. En ese sentido, ¿cuál es la percepción de los que solicitan la información? Ya hicieron la solicitud, ustedes la trasladaron, ustedes reciben la respuesta y se la entregan al solicitante. No, el solicitante la solicita directamente a la Secretaría de Desarrollo Social o a Zagarpa o a la Secretaría de Educación Pública o de Salud. ¿Y qué pasa si el solicitante siente que no es suficiente? Entonces viene con nosotros y nos dice, me dieron información inexacta, información que es incompleta o simplemente me dijeron que no encontraron la información, que es algo que sucede muy frecuentemente porque lo que tenemos, y la transparencia ha ayudado a evidenciarlo, es que nuestros archivos públicos son archivos que no tienen el suficiente orden, la suficiente responsabilidad para justamente el tener archivos bien ordenados. Fíjate tú que la Ley Federal de Archivos apenas es de enero del 2012, es decir, tardaron 10 años después de la transparencia para que hubiera una norma que regulara claramente los archivos de todo el país y nosotros lo único que teníamos eran unos lineamientos porque sin archivos pues no hay información. No, es muy preocupante, ¿no? Archivos desordenados. Y hay un tema que tocaste, 2011, lamentablemente suena hace Muy mucho. lejos. Esa percepción de que la Auditoría Superior de Federación está demasiado atrás como para poder incidir, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno. ¿Cuál es tu percepción sobre esa, digamos, ese ancla que tienen ustedes de estar auditando, digamos, a posterioridad del ejercicio? Bueno, la razón está en lo que yo explicaba. La Cámara de Diputados tiene la facultad de revisar lo que ya fue erogado, lo que ya fue aplicado. O sea, tenemos que esperar hasta que se entregue la cuenta pública para poder iniciar nosotros la revisión. Iniciar antes una revisión sería ilegal. Si echaran abajo los resultados, no los tomarían en cuenta. Habría elementos legales para decir que esto no procede. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una propuesta que se presentó el año antepasado y finalmente el año pasado. En abril del año pasado fue aprobado por la Cámara de Diputados para modificar la Constitución y hacer ciertas adecuaciones que nos permitan ser más útiles, más oportunos. ¿En qué consiste esto? Bueno, esta propuesta aprobada por la Cámara de Diputados se turnó a la Cámara de Senadores el año anterior y está ahí la minuta para ser analizada y aprobada. Yo espero que salga este año. Es muy importante. Esta es la forma de, por lo menos, ir avanzando hacia una mayor oportunidad en los resultados para que los diputados puedan tener información y tomar mejores decisiones en la conformación del próximo presupuesto. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? En primer lugar, cuenta pública que no sea hasta el 30 de abril como está actualmente, del año siguiente al que corresponde el gasto, sino que se recorra primero un mes, después otro mes y estemos por lo menos al 28 de febrero. Las condiciones de la actual Ley General de Contabilidad Gubernamental lo permiten, los sistemas lo permiten. Yo pondría un ejemplo. La Autoridad Superior, me da mucho gusto, la semana pasada recibí con fecha 6 de junio los estados financieros de la Autoridad Superior de mayo.
estamos en tiempo real. Estamos entregando la información casi al día si quisiéramos. No hay necesidad. Quizá un banco o una línea aérea requiere la información en línea en tiempo real. Nosotros necesitamos información en tiempo real, pero no al segundo. En fin, este avance que hay en las metodologías, las tecnologías de información, yo creo que permiten al gobierno en general tener una cuenta pública más oportuna. Adicionalmente, estamos proponiendo que pudiéramos iniciar las revisiones preliminares antes del cierre del ejercicio. Cuando ya hay cortes al segundo, al tercer Sería muy trimestre, importante podemos hacerlo. avanzar sin emitir resultados, sin emitir juicios, porque todavía faltaría terminar el ejercicio, hacer los ajustes que correspondan. Quizás si hiciéramos alguna recomendación o alguna acción, estaríamos no En correctamente. tiempo. Pues. Vamos a un corte. Hay más. Vamos a un corte y regresamos ahorita para que cerremos las ideas. Pero también sé que tienes una iniciativa para fortalecer esto que nos decías, esta realidad que tenemos. Necesitamos un sistema nacional de transparencia, de rendición de cuentas, que parece ser que se unen. Vamos a un corte y quisiera que cerráramos esta idea, pero también que nos platiques qué iniciativas hay, cómo podemos lograr que realmente transparencia y rendición de cuentas se convierta en un ejercicio nacional y que sea oportuno. Toda la política social en los 3 órdenes de gobierno requiere mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que estén acordes con las necesidades de resultados que exige la ciudadanía y por lo cual nosotros hemos electo a ciertos funcionarios y hemos legitimizado las instituciones. Pero hay mucho que hacer y las instituciones deben ser sensibilizadas y los funcionarios acerca de la necesidad de incorporar transparencia y rendición de cuentas y elaboración de nuevos indicadores en conjunto con la participación ciudadana en estos 3 órdenes y sobre todo en el nivel local, por supuesto. El nivel de rendición de cuentas que actualmente tienen los estados y incluso también los municipios, o peor aún los municipios, yo diría que es bastante bajo, ¿no? Tenemos que trabajar tanto de las organizaciones de la sociedad civil como el gobierno para que los estados y los municipios tengan mayor rendición de cuentas, ¿no? Que todos los esquemas de rendición de cuentas que ahora aplican a nivel federal también apliquen a nivel estatal y a nivel municipal. La sociedad civil aquí tiene un papel muy importante, ¿no? Porque nosotros, como sociedad civil o como organizaciones, hemos decidido sobre qué programas nosotros queremos concentrarnos, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en ETOS hemos hecho evaluaciones sobre el programa Oportunidades, sobre el Seguro Popular. No obstante, creo que se han dejado un poco de lado los programas que tienen un menor presupuesto o un menor alcance, ¿no? Entonces, aquí creo que es un problema tanto de la sociedad civil para que nosotros mismos también empecemos a darle mayor visibilidad a otros programas, como también el gobierno. El auditor nos estaba platicando de cuáles son las propuestas de reformas que entiendo están en el Senado. Así es. ¿Hasta dónde llega esta propuesta de reformas? Bueno, tiene, además de lo que comenté, la petición para que la Autoridad Superior pueda iniciar la revisión de la cuenta pública del año que terminó al siguiente día hábil de enero, el primer día hábil del mes siguiente a que se cerró. Empezaríamos con toda oportunidad. Si movemos la fecha de la cuenta pública, tenemos un par de meses por lo menos previos para avanzar en la revisión. Esto nos va a permitir que entreguemos el informe con mayor oportunidad antes de que esté el periodo de revisión del presupuesto de egresos. Adicionalmente, estamos solicitando, como la ley de fiscalización dice que debemos de entregar nuestro informe, el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública, a más tardar el 20 de febrero del año posterior, estamos hablando de 14 meses después de cerrado el ejercicio, y de ahí empezamos una revisión durante 9 meses. Es por lo cual estamos nosotros, digamos que, entregando información fuera de tiempo. Tardíamente. Si hacíamos esto, si se aprueba esto, podríamos adicionalmente
Entregar nuestros informes no hasta el 20 de febrero del año siguiente o no hasta el 31 de octubre como está propuesto, sino entregarlos conforme vamos terminando cada revisión. Lo entregaremos directamente a la Cámara de Diputados, no estaríamos incumpliendo lo que tenemos como una secrecía de la información, que es una responsabilidad que debemos de cuidar, pero estaríamos informando a la Cámara de Diputados cada mes un cierto número de revisiones que vamos concluyendo. El ejemplo es hoy. Tenemos el mes de junio, empezamos apenas en abril, a finales de abril, las revisiones, pero hay informes que ya terminamos en las revisiones cortas y estos informes los guardamos hasta el año próximo. Es realmente un ejercicio que necesita ser más útil. Hay que revisarlo. Sé que por otra parte, tú has trabajado directamente en reformas para fortalecer, digamos, la transparencia. ¿Dónde están esas propuestas? ¿Hay una iniciativa que está en dónde? Así es. Durante el periodo de transición, digamos, de la salida del gobierno anterior y el presidente electo hizo una propuesta de reforma constitucional en materia de transparencia. ¿Está en el pacto? Hoy ya está en el pacto, sí, fue una propuesta de Enrique Peña Nieto cuando era presidente electo, antes de tomar posesión del cargo. Trajo a la mesa 3 grandes reformas y una de ellas era la de transparencia. La otra tenía que ver con gastos en medios de comunicación y otra que tenía que ver con la Comisión Anticorrupción, que están muy vinculadas con el tema de transparencia y que las rendición 3 de cuentas. están, digamos, Y en las 3 stand-by, por decirlo, están... La que más avanzó y además logró el apoyo de los otros 2 principales partidos políticos, es decir, no solo del PRI, sino del PAN y del PRD, fue la de reforma constitucional en materia de transparencia, que lo que quiere es armar esto de lo que tú hablabas, un sistema nacional de transparencia en donde los criterios, los procedimientos para dar información pública, para obligar a todos los entes públicos, gubernamentales y de los otros poderes a dar información, tengan los mismos criterios, los mismos pasos, los mismos tiempos para responder. En las 32 entidades. En las 32 entidades, en todos los poderes federales. Esa es la magnitud de la reforma y es uniformar, digamos, el procedimiento para dar información, los criterios de interpretación de qué información se debe de dar, cuál se debe reservar, por cuánto tiempo, porque hoy la Constitución dice que la información pública siempre es pública y solo se reserva temporalmente. ¿Y dónde está esa reforma? Esa reforma se aprobó después de un procedimiento de fuerte consulta pública en el Senado en diciembre del año pasado, pasó como minuta a la Cámara de Diputados para el periodo que inició en febrero y terminó abril, el primer periodo de 2013, y no pasó. ¿Dónde está la propuesta de reforma que la autoridad está empujando? Está en el Senado, la minuta se encuentra en el Senado, sin embargo, en este nuevo periodo no ha sido todavía turnada a comisiones, no hay un dictamen de comisión en el Senado y por lo tanto no hay fecha para subirla al Pleno. Estaríamos de acuerdo que es urgente y que no hay manera que avancemos en transparencia, rendición de cuentas, si no logramos completar estos ciclos legislativos. Así es. Y en ese sentido, me imagino que tienes el mismo caso. ¿Las cuentas públicas estatales son similares a la cuenta pública federal o existe también esta heterogeneidad y no es posible compararlas o por lo menos hacer un ejercicio de análisis? Actualmente todavía no es posible compararlas. Actualmente no hay ni siquiera compatibilidad en fechas y contenidos. Es un desorden. Bueno, podemos calificarlo así. ¿Sí? Porque se complica además con las municipales. Hay algunos municipios, en algunos estados o estados que entregan cuentas públicas trimestrales, semestrales, hay unos casos de mensuales. Y tener la información para poderla consolidar, mientras no aplique el sistema de contabilidad gubernamental a nivel nacional, y que eso todavía va a tardar algunos años, no tendremos cuentas públicas integrales, que pudiéramos compararlas además, que fueran elaboradas con criterios uniformes, que es a lo que va la contabilidad gubernamental. Y que permita dar una idea del impacto, de la transparencia de todos los recursos públicos, sean federales, estatales o municipales. Así es. ¿Cuál es tu percepción? ¿Habrá en el próximo periodo, se votará? ¿Tendremos una ley general? Pues es difícil que uno lo sepa, pero ¿qué es lo que intuyes? Lo que yo veo es una fuerte demanda de la sociedad. Hay organizaciones de la sociedad civil muy fuertes en materia de transparencia que están dándole seguimiento, bueno, ya lo vimos en las
en las entrevistas, dándole seguimiento a los programas, particularmente a lo que tiene que ver con ejercicio de presupuesto y programas que hay transferencias federales a estados y municipios. Eso es quizá una parte muy, muy sensible porque se sabe que sale el recurso federal, pero no sabemos bien a bien si se utilizó para aquello lo que estaba destinado y si luego si lo que estaba destinado surtió los efectos para los cuales está orientado. Esto yo creo que tiene apenas unos 3 años en donde la propia Cámara de Diputados ha dicho cuando aprueba el presupuesto debe de haber reglas en donde las transferencias tenga efectivamente una retroalimentación y una respuesta de parte de estados y municipios. Pero esto es algo que está en proceso de construcción, pero sí hay una demanda. Es un tema de agenda pública, yo diría, muy central. Prioritaria para el Estado mexicano. Entonces, yo sí estoy confiada en que esto se va a analizar en el próximo periodo, pero también es un periodo de sesiones muy complicado, porque es cuando se aprueba el presupuesto, la ley de ingresos, en fin, las posibles reformas. Y las otras grandes yo espero reformas. tenerlos a ustedes en abril y que nos digan eso. Hay un elemento fundamental, porque atrás de la opacidad, de una rendición de cuentas que no es, digamos, la deseada, pues está este enorme margen de la corrupción. La realidad de que esto permite que recursos se desvíen, no solo en términos de su robo, sino no tengan el impacto. No hay manera de enfrentar la corrupción si no tenemos estos instrumentos. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación? Completamente de acuerdo, inclusive. Faltaría mencionar que en esta reforma constitucional que estamos proponiendo se menciona, entre otras cosas, la creación o el reconocimiento del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Para qué sería esto? No es un sistema como tal. En realidad es una coordinación entre todos los que participamos en la fiscalización. Algunos se imaginaban que era un sistema que había que comprar en alguna. No, hay que tener directrices para coordinarnos, en donde tengamos los titulares de los órganos de fiscalización superior un perfil académico, de experiencia, de ética reconocido. Que lo mismo pase hacia los municipios, hacia todos los entes, que hay una coordinación en los programas, lo que mencionabas. ¿Cómo seleccionamos? Pues tenemos que suplir en algunos casos aspectos que nos podían coadyuvar los auditores superiores estatales, inclusive municipales, para fondos federales. No existe la misma confianza en algunos estados respecto a los resultados que van a obtener. Por lo tanto, de cierta forma hay que suplirlos. Pero ojalá pudiéramos tener esta coordinación, a manera de evitar duplicidades, pero asegurar una cobertura mejor, no mayor, sino mejor identificada, y tener un código de conducta, un código de ética, una declaración de no conflicto de intereses a nivel nacional, reconocido por todos. Que usemos las mismas normas técnicas reconocidas internacionalmente, que divulguemos las mejores prácticas técnicas, profesionales, para que todos elevemos la capacidad. Y obviamente que tuviéramos unos programas de capacitación y de certificación de conocimientos a nivel nacional. Esto ayudaría mucho a lo de la corrupción. Ayudaría, es fundamental. Vamos a un corte. Nos quedamos con esta percepción, yo diría, urgente. Necesitamos que los legisladores aprueben estas dos grandes leyes que permitirían avanzar para garantizar que los recursos, todos, pero en el sector social, cumplan su cometido. Sin estos marcos legislativos, falta mucho por hacer y lamentablemente nos quedamos nuevamente cortos. Vamos a un corte y regresamos con la comisionada y con el auditor superior de la Federación. Como hemos visto, la rendición de cuentas y la transparencia es un instrumento fundamental de la democracia, pero sobre todo de construir la confianza que todos necesitamos de los recursos que se asignan al gobierno, a los gobiernos. ¿Cómo percibes esta situación de la confianza de los ciudadanos? Que por otra parte, como hemos visto, la auditoría ha acreditado que se pueden recuperar recursos, pero seguramente serían mucho más si tuviéramos estos instrumentos que nos has comentado. Quizá no sería el propósito recuperarlos, ojalá no se desviaran. Ojalá tuviéramos unos sistemas de control
que detectaran previamente la posibilidad de desviación. Todavía no tenemos completamente No, el sistema no, de control. no. Hay controles, pero un sistema efectivo, suficiente, que dé los resultados esperados, no lo existe. Esa es una parte muy importante, hablando de fraude, como se mencionó, o de corrupción. El control, el sistema de control puede permitir no solamente disuadir, sino prevenir o evitar. Y lo puede hacer en caso de que se ocurra, sea más oportuno en su detección. Y que hubiera gente competente como para poder hacer investigaciones oportunas y ayudar a que aquellos que tengan intención de usar indebidamente los recursos, disuadan de ello. Y esto es a través de una percepción que se tiene que hacer teniendo gente competente, gente que sepa investigar, gente que sepa identificar, pero sobre todo que quienes ejercen los recursos sean gente honesta, que haya mejores pruebas de confianza cuando se incorpora personal al servicio público manejando recursos. Tenemos casos que dan, la verdad, dan no solamente pena, sino coraje de cómo se han desviado los recursos. ¿No? Y en ese sentido también tenemos esta, digamos, fragmentación, un sistema de información, de transparencia, que no es lo que debe ser y que seguramente en los municipios más pequeños, más apartados hay menos información, menos acceso a la información. Sí, ciertamente la Constitución hoy, en el artículo 6, señala que hay ciertos principios, como el principio de máxima publicidad, que es para todos los órdenes de gobierno. Sin embargo, lo que vemos, aunque la Constitución lo señala, vemos que en cada estado hay distintas leyes con distintos niveles de exigencia, pero luego estas leyes se traducen en prácticas muy diferentes, porque digamos que la interpretación o la operación de las leyes, tú puedes tener muy buenas leyes de transparencia y luego cuando ves las prácticas son muy malas prácticas. Y la propuesta que está en la Cámara buscaría que el IFAI sería un órgano regulador, normativo de esto. El IFAI es un órgano regulador, pero el IFAI sería como una segunda instancia para los estados. De suerte que si alguien pide información sobre la deuda pública de Coahuila y entonces no está de acuerdo con lo que le dijo el órgano de transparencia de Coahuila, entonces nosotros podríamos atraer ese caso y resolverlo a partir de estos criterios que con la reforma estén claramente establecidos en la Constitución. Distintas encuestas han subrayado que la población no tiene confianza realmente en muchas instituciones. Atrás de esto está el acceso a la información. ¿Cómo podemos avanzar en la necesaria construcción de confianza que requieren los gobiernos si no tenemos estos grandes estructuras que pareciera ser que están, pero fragmentadas, todavía no plenamente construidas? Sí, bueno, el acceso a la información como un derecho de la población tiene la contraparte de la respuesta de las entidades públicas, que es la transparencia. El IFAI ha venido trabajando en lo que nosotros llamamos transparencia proactiva, en donde vamos, por ejemplo, con Hacienda, la Secretaría de Hacienda, y le decimos, a ver, el presupuesto es uno de los datos que la población está más interesada, cómo se ejerce, cómo se distribuye el presupuesto. Y entonces lo que hemos trabajado con Hacienda, con la SEP, con el ISSSTE, con algunas dependencias, es que pongan en sus portales información que es útil a la población. Y entonces así es como se va generando digamos, atender antes de que la población o que una persona venga a hacer la solicitud, yo ya te estoy dando información que yo conozco que es de interés de la población. Entonces, esta es una manera no solamente de dar confianza, que creo que es un ingrediente básico de cualquier régimen democrático. No hay confianza, entonces no puede haber una relación entre gobernados y gobernantes que responda a un esquema de ejercicio de derechos y de responsabilidades muy claro. Entonces, creo yo que con esta transparencia proactiva se logra la confianza y la confianza es una forma de incluir a la población en los asuntos públicos. Es un elemento de inclusión pues, que también es indispensable en una democracia. Fundamental, ¿no? Fundamental para poder plantear las tareas a hacer, pero también dar cuenta de que realmente se está haciendo todo lo posible. Pero ¿qué hacemos con este México social en el cual muy pocos tienen acceso a plataformas, a Internet? ¿Cómo llegamos allá? Bueno, muchas de las formas es justamente a través de estas políticas proactivas de dar información, no solamente a través de Internet, sino a través de otros mecanismos que están accesibles en las propias ventanillas de las distintas oficinas públicas,
¿no? Pues hay ciertas políticas en donde se ponen las oficinas pues en un tablero, pues cuáles son los datos más importantes del ejercicio de los recursos. Si hay muchas maneras mediante las cuales la transparencia, el dar información, puede ser un elemento mediante el cual tú le des pues mayor equipamiento al ciudadano para poder tomar sus decisiones y conocer más adecuadamente, ¿no? ¿Qué va a hacer el Auditor Superior de la Federación para empujar esta reforma tan importante para la auditoría? ¿Cuáles son tus tareas ahí? Porque se ve esencial, se ve estratégico, urgente, porque yo parto de que hay una percepción que la corrupción y la impunidad no ceja y sigue siendo el principal, digamos, fractura que evita que tengamos los ciudadanos confianza de que realmente se está haciendo no lo posible, sino lo que se requiere. Hay varias cosas. Primero, a través de la Comisión de Vigilancia, Ujú. que es quien nos coordina en la Cámara de Diputados, empujar a que esto en el Senado, a través de sus representantes en los diferentes partidos, estén trabajando allá. ¿Qué Yo espero que comisiones sí. serían las que estarían involucradas aquí? Está la Comisión de Vigilancia y luego la Comisión de Función Pública allá en el Senado y lo que tiene que ver con rendición de cuentas, transparencia y rendición de cuentas, son las que lo tienen. Adicionalmente, tendríamos que ver, tomando lo que mencionaba Jacqueline, ¿cómo ayudamos a que el ciudadano perciba que hay información oportuna y útil? En nuestro caso, lo que estamos haciendo es simplificar nuestros informes, hacer que los resultados de la fiscalización sea accesible al ciudadano. ¿Qué nos pasaba? Hace 6 años teníamos un informe con 900 auditorías en 46,000 o 48,000 páginas. Imposible Imposible. de revisar. Lo redujimos al 50%. Son más informes, ahora son 1,100, con un volumen de todos modos muy grande. Insuficiente todavía. Que estamos haciendo un resumen. Los informes, vamos a tener una página donde esté el resultado de los informes para esta próxima cuenta pública. Adicionalmente, lo que decía Jacqueline, tener algunos otros medios. Cualquier persona que tenga acceso a Internet puede acceder a toda nuestra información, pero quienes no la tienen, habrá que poner al público en general a disposición esas hojitas, porque poner las 25,000 páginas de los 1,100 informes tampoco serviría. ¿Un ciudadano puede ir a la auditoría y pedir información Sí, sobre sí. la fiscalización de este Sí. programa federal y esta dependencia? Así es. O sea, Sí. si hay una ventanilla que No, atienda no, no, o no ha sido la práctica. Realmente debería quienes más ser algo que ojalá impulsemos. el ciudadano estuviera más interesado. Y claro, dependería de nosotros decirle cómo, pero quien acude está abierta la información. Normalmente los académicos son quienes más se acercan a solicitar información, igual que los diputados que piden orientación sobre ciertas revisiones, aunque la tienen a su servicio. ¿Cuál sería, si hay en los dos temas, transparencia, rendición de cuentas, estados emblemáticos a nivel de la República que están avanzando? Porque finalmente hay entidades que pareciera ser que son más sensibles. ¿Hay alguna entidad que tiene un sistema de información, de transparencia? ¿O todos están más o menos igual? No, hay enormes asimetrías. Tenemos un sistema de medición, digamos, de la transparencia que le llamamos métrica de la transparencia y que son estudios que le hemos encargado la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, que reúne a todas las comisiones e institutos de transparencia, y esas mediciones para ver cómo estamos los distintos ámbitos, ¿no? El federal y los estatales, lo que ha identificado es que hay mejores leyes, por ejemplo, en la parte central de México, en el Distrito Federal, en el Estado de México, pero yo diría que más allá de las leyes, lo que encuentras es que todavía la transparencia depende de la voluntad política de quien está en el poder. Es decir, de la decisión de transparentar como un elemento de legitimación, de mayor contacto con la población, ¿no? Digamos, de una dimensión democrática. Todavía nos falta una cuestión más asentada institucionalmente y esto pasa porque haya mejores normas, mejores principios constitucionales, etcétera. La fiscalización entonces también está en términos de una voluntad política. Definitivamente. Y ojalá cambie esto. He tenido algunas pláticas con algunos gobernadores que señalan, mencionan que quieren cambiar esto, quieren apoyar a que la fiscalización se mejore. Pero esto hay que empezar desde el nombramiento del Auditor Superior del Estado, que aunque teóricamente lo nombra el Congreso, en el Sabemos 90 y que tantos por ciento de los casos lo nombra el hay una gobernador. enorme inducción de quién, Sí. y no necesariamente el perfil adecuado. No necesariamente. O sea, hay que hacer cambios importantes y el Sistema Nacional de Fiscalización ayudaría.
nos estamos dando cuenta que para poder avanzar, para poder realmente tener mayor confianza, mayor impacto y construir un México social, necesitamos reformas importantes, ir de la voluntad política a instituciones fuertes, y creo que en ese sentido transparencia, rendición de cuentas se conviertan en el centro de la construcción de un México social. Esperemos que la próxima vez que tengamos a nuestros invitados podamos decir que estas leyes ya fueron aprobadas y están en vías de implementación. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias a ti.